Revelados. 3. Escalofriantes relatos de terror en carreteras malditas que nunca deberías conocer. La carretera oscura parecía tener vida propia. Javier, un joven padre de familia, conducía su viejo sedán por esa ruta maldita, donde la oscuridad envolvía todo. Con cada kilómetro que avanzaba, el silencio se tornaba en un eco inquietante. Las luces de su auto reflejaban sombras danzantes en el borde del camino, donde las hojas de los árboles murmuraban advertencias que él no podía ignorar. Su corazón latía con fuerza. Sabía que muchos habían desaparecido en este lugar. Las historias contadas por los ancianos de su pueblo resonaban en su mente como un mantra aterrador. Mientras el sonido de la radio entrecortada llenaba el aire, una voz conocida comenzó a relatar historias de horror. La cara del locutor se volvió una sombra en su mente, hablándole de almas perdidas y de ambulantes, atrapadas en un ciclo de desolación. Un sudor frío le recorrió la espalda. Era la misma voz que un día le había animado a seguir adelante con su vida. De repente, un mensaje en su celular interrumpió la transmisión. Cuidado, Xavier. Ellos saben que estás en camino. Tu familia está en peligro. La sangre se le heló. ¿Qué? No podía ser. El peligro acechaba detrás de cada sombra, y cada susurro del viento se sentía como una advertencia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras seguía, los evidentes signos de alerta se multiplicaban. Un coche volcado, las fotografías rasgadas de rostros aterrados en el suelo, luces intermitentes que parecían insistir en que era mejor dar marcha atrás. Pero algo en su interior le decía que no podía. Su familia lo necesitaba. Sin embargo, el miedo era un veneno que invadía sus venas. Se sentía observado, atrapado en una pesadilla tangible. Sin previo aviso, faros se encendieron detrás de él. Acercándose rápidamente, Javier sintió como si la tierra se abriera debajo de él. Aceleró, el sudor caía por su frente, mientras la paranoia adquiría forma. Las luces no eran solo un par de faros, eran las fúnebres vans del grupo criminal que azotaba su barrio. Su propio vecino le había contado sobre lo que hacían, y ahora creía que podía ser su última noche. El pánico lo llevó a un punto ciego de decisión. Sabía que en esos momentos de desesperación, cada decisión podría sellar su destino. Así que el eco de su voz interna gritaba por ayuda. De pronto, el horror más profundo tomó forma. Las luces de los vehículos se apagaron, y en su lugar, sombras comenzaron a surgir. Figuras conocidas, que una vez fueron amigos, ahora convertidos en algo más que humanos. Sus rostros se retorcían en sonrisas siniestras, como si esperaran atrapar su esencia. El terror lo paralizó, mientras su mente gritaba por respuestas. Podría escapar de esta carretera maldita, o quedaría atrapado, como lo habían hecho otros antes que él. La negrura se tornaba más densa, llevando consigo a Javier a un destino inesperado. La angustia de Javier se intensificó. Las figuras se acercaban, alzando sus brazos huesudos, como si quisieran envolverlo en un abrazo mortal. Con cada segundo que pasaba, su instinto de supervivencia gritaba que debía huir. Pero las sombras parecían estar en todas partes, una trampa implacable
que se cerraba a su alrededor. La negrura se hizo aún más espesa, y el aire se volvió gélido, como si la misma noche le susurrara que su final estaba cerca. Con un grito ahogado, giró el volante y se desvió hacia el camino de grava a su izquierda, un sendero apenas visible, que parecía haber estado oculto por años. Las ruedas chirriaron y patinaron, pero logró mantener el control. El sedán saltó bruscamente, y el corazón de Javier palpitaba al ritmo frenético de sus pensamientos. Tal vez, solo tal vez, podría dejar atrás a esas criaturas que una vez habían sido sus amigos. Aceleró, sintiendo el suelo temblar bajo los neumáticos, mientras el camino enlodado le ofrecía una falsa esperanza. La radio seguía siendo un murmullo lejano, pero de repente una voz se volvió clara. «No mires atrás, Javier. No mires atrás», dijo la voz. La desesperación se apoderó de él mientras pensaba en la advertencia. Pero, ¿qué pasaría si no miraba? ¿Y si las sombras lo seguían? El vehículo saltó sobre un bache, y una ráfaga de viento helado entró por la ventana. Las imágenes de su familia invadieron su mente. Su esposa, su hijo, todos en peligro. Y mientras esa angustia crecía, Javier, en un momento de locura, echó un vistazo por el espejo retrovisor. Lo que vio le heló la sangre. Las figuras, ahora más vagas pero visiblemente presentes, lo seguían a una velocidad aterradora. Sus rostros eran manchas oscuras, sin contornos definidos, pero sus miradas brillaban con una sed voraz. Le estaban buscando, y sabían dónde encontrarlo. Su aliento se volvió entrecortado, y sintió el impulso de gritar, de llamar a su esposa. Pero, ¿qué podría decirle? «Estoy en un camino maldito, no mires atrás». El sendero se tornaba cada vez más angosto, y una extraña bruma comenzó a envolverse alrededor de su auto. Todo a su alrededor parecía distorsionarse, como si la realidad misma se retorcía. Javier comprendió que no solo estaba huyendo de aquellos seres, estaba cruzando el umbral de algo mucho más siniestro. Cualquier esperanza de llegar a su familia se desdibujaba en el panorama oscuro. El motor del sedán comenzó a fallar. Un ruido ominoso retumbó en el interior del coche. «No, no ahora», se decía a sí mismo, mientras giraba la llave con desesperación. Las sombras estaban demasiado cerca, y su corazón se sentía como si fuera a estallar. Otro intento, y el motor pareció cobrar vida. Pero la alegría fue efímera. Justo cuando logró ganar velocidad, una figura bloqueó su camino. Era una mujer, su rostro pálido y con una sonrisa que no era humana. Alzó la mano hacia él, como si pudiera hipnotizarlo con su mirada. «Ven, Javier, tu viaje solo empieza». Todo su ser se congeló de horror, y el sedán se detuvo en seco. Las sombras se acercaban, riendo, y su aliento se volvió denso y espeso. La oscuridad estaba lista para reclamarlo. «¿Qué es lo que quieres de mí?», gritó, sintiendo que el pánico lo consumía. La mujer comenzó a acercarse, y el mundo pareció desvanecerse a su alrededor. Antes de que pudiera hacer algo, todo se apagó. La luz regresó poco a poco, y Javier se encontraba en un antiguo pueblo, desierto y envuelto en una densa neblina. A su alrededor, los murmullos de las almas perdidas resonaban, y de pronto, la voz familiar salió de la bruma. «No estamos solos aquí». ¿Acaso había cruzado a otro plano? Podría ser que él también se había convertido en uno de ellos. Su mente se debatía entre la realidad y la pesadilla, y en medio del silencio, la misma advertencia que había escuchado antes flotó en el aire. «Tu familia está en peligro, Javier. Tu viaje recién comienza». Chocando con la dura realidad del mundo nuevo que lo rodeaba, las sombras ahora eran solo el principio del horror que le esperaba. ¿Cómo podría regresar a casa? La desesperación
Lo llevó a intentar buscar respuestas entre las ruinas del lugar, pero cada paso resonaba con un eco aterrador. ¿Qué secretos revelaría esta nueva carretera maldita? ¿Y cuáles serían las consecuencias de su búsqueda? La niebla parecía tener vida propia, serpenteando entre las ruinas del pueblo. Javier se sintió como una marioneta en un teatro de horror. Cada paso que daba resonaba como si las paredes mismas estuvieran observándolo. El murmullo de las almas perdidas se volvió más fuerte. Un coro de lamentos que lo empujaba, lo guiaba. Una mezcla de miedo y curiosidad lo llevaba a explorar más. Las calles estaban cubiertas de un polvo grueso que crujía bajo sus pies, con un nudo en el estómago. Se adentró en lo que parecía ser una plaza central, donde una fuente seca se alzaba en el centro, decorada con figuras de seres desgastados por el tiempo. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, helando su sangre. Girándose hacia la dirección del sonido, vio una sombra al fondo, tambaleándose entre las piedras. Sintió que algo dentro de él le decía que debía ayudar, pero el miedo lo paralizaba. ¿Hay alguien ahí? Su voz tembló mientras llamaba. El eco se volvió un susurro, y la figura continuó acercándose, difusa y temerosa. Javier se dio cuenta de que la sombra no estaba sola. Un grupo de rostros pálidos y oscuros aparecieron por el costado, mirándolo con ojos vacíos, empapados de tristeza y desesperación. Una de las figuras, un hombre anciano con cabello canoso y una expresión de angustia, se adelantó. Sus labios se movían rápidamente, pero no emitían sonido. Sin embargo, el pánico en sus ojos era claro. ¿Qué quieren de mí?, Javier preguntó, sintiendo el sudor resbalar por su frente. Las sombras comenzaron a rodearlo, haciéndose más visibles a medida que la niebla se disipaba. Cada uno de ellos tenía una historia que contar, una tragedia grabada en sus miradas perdidas. La voz familiar emergió de la bruma una vez más, esta vez más fuerte, más insistente. Ellos son como tú, Javier. Perdidos, atrapados. ¿Atrapados en qué?, musitó él, sintiendo el palpitar de su corazón tambalearse. ¿Cómo puedo ayudar? El anciano extendió su mano temblorosa hacia él, y en el instante en que sus dedos se encontraron, una ola de visiones lo inundó. Imágenes de carreteras abandonadas, risas ahogadas, la risa de su hijo y la sonrisa de su esposa, seguidas de un grito desgarrador. Vio su propia familia, pero luego la neblina reemplazó los rostros conocidos por aquellos pálidos y vacíos. Las figuras comenzaron a acercarse más, empujándolo, como si supieran algo que él no. La desesperación se apoderó de su cuerpo, y un grito se formó en su garganta, pero se detuvo al ver el rostro del anciano, el cual se desvanecía lentamente. «¡Detente, Javier! ¡No sigas avanzando!», dijo la voz, antes de que el silencio lo envolviera nuevamente. Algo brilló en el costado de la fuente seca, una pequeña caja de madera, decorada con símbolos extraños. Javier no pudo resistirse. Corrió hacia la caja, pero las sombras le cerraron el paso. «¡No! ¡Esa es tu perdición!», gritaron al unísono. Desesperado, desvió su camino, pero con cada movimiento sentía cómo la realidad se distorsionaba a su alrededor. Las sombras se reían, disfrutando del miedo que emanaba de él. Javier solo podía pensar en su familia, en la advertencia que había escuchado. «No estamos solos aquí», resonaba en su mente. ¿Qué secretos se escondían en aquel pueblo maldito? Finalmente, con los corazones de las figuras pulsando en su mente, se dio cuenta de que este lugar no solo estaba hecho para atrapar a las almas perdidas, era un laberinto de decisiones. La decisión de abrir esa caja podría sellar su destino, y así,
Quedó atrapado entre sus deseos y el horror que lo rodeaba. La pregunta era, ¿qué estaba dispuesto a sacrificar para salvar a su familia y encontrar su camino de regreso? Cuando su mano finalmente tocó la caja, un estremecimiento recorrió su cuerpo y una voz aterradora le susurró al oído: «Lo que desees tendrá un precio. Todos lo tendrán». Las sombras comenzaron a gritar. La risa retumbaba como un eco sin fin. ¿Qué pasaría si Javier debía decidir entre salvar su vida o la de su familia? Mientras la niebla se arremolinaba, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Una elección lo aguardaba, y con ella un nuevo terror que lo acechaba. La caja parecía un relicario de secretos oscuros. Sus símbolos relucían con una luz tenue que nunca había visto antes. Javier, atrapado por esa luz, sintió que sus dudas comenzaron a disolverse, mezclándose con el aire pesado de la niebla. Al tocar la caja, una descarga de energía fluyó a través de él, como si se hubiera conectado a una corriente eléctrica de miedo, pero curiosamente, también sintió un destello de esperanza. ¿Qué deseas, Javier? La voz resonó en su mente, como un eco lejano. Miró a su alrededor. Las sombras seguían allí, su pánico palpable, sus rostros torcidos, aún mostraban vaguezas de lo que habían sido. Dime, ¿qué es lo que más anhelas? El sonido del aire entre las sombras se hizo más denso, y cada figura parecía inclinarse hacia él, como plantas buscando la luz. Había algo inquietante en eso, algo que hizo que el vello de su piel se erizara. Sin pensarlo, llevó a su mente la imagen de su esposa y su hijo, felices, riendo en un parque, la tarde dorada envuelta en risas. «Quiero encontrar a mi familia, regresarlos a casa», murmuró Javier, su voz casi desapareciendo en el viento. El instante siguiente fue como un golpe de calidez en su pecho, pero de inmediato una risa maligna llenó el aire. Las sombras se agitean y comenzaron a distorsionarse. Los ecos de sus gritos retumbaban como un coro de condenación. «Tu deseo tendrá un costo». Voltearon hacia él. En sus ojos se reflejaban llamas de una traición antigua, una advertencia que se hacía eco en la mente de Javier. De repente, sintió que el suelo se inclinaba, y con un grito de terror, se dejó caer de rodillas. Su visión se nubló, la atmósfera giró descontroladamente, y una risa aguda y macabra resonó en su mente. Imágenes comenzaron a fluir, uno tras otro, como un torrente. Vio a su pequeña Emma, su rostro apagado entre los vapores de lo desconocido, y a su esposa en una habitación llenada de sombras, con una desolación palpable en sus ojos. «¿Qué les has hecho?», gritaron sus labios, mientras su corazón se retorcía. La visión se desvaneció tan rápido como había llegado, pero las sombras no se movieron. Con el corazón latiendo fuerte y una desesperación consumiéndolo, se dio cuenta de que ellos conocían su deseo profundo, y el poder de la caja era más retorcido de lo que jamás podría haber imaginado. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, sintiendo que cada palabra se transformaba en un grito ahogado, mientras una ola de frío se deslizaba por su espalda. Las figuras comenzaron a murmurar, sus labios danzando en un idioma antiguo que hizo eco en su mente. De repente, se rieron de nuevo, un sonido que parecía crear grietas en la realidad misma. «No somos sus enemigos. Venimos a cobrar lo que has decidido». Javier, abrumado, intentó levantarse, pero el terror lo mantenía atrapado en el suelo, como si el polvo estuviera hecho de plomo. Las figuras se acercaron, sus ojos vacíos fijos en él, como si pudieran leer su alma. «Tu deseo de volver a verlos, de volver a ser feliz. Eso nos pertenece ahora», afirmó el anciano. «Silencio», gritó Javier,
tratando de luchar contra ellos. Pero era como golpear agua. La risa resonó, envolviéndolo en un abrazo petrificante. En su mente, la decisión se tornaba más oscura. Lo que había considerado un sacrificio se convertía en una condena. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder por recuperar lo que más amaba? El anciano extendió su mano nuevamente. Si solo quieres escapar, tu deseo perderá fuerza. Pero si realmente amas, si realmente quieres salvaguardar sus almas, debes dar un paso más. Sus ojos penetrantes destellaron, y Javier sintió que una sombra de desafío se apoderaba de su espíritu. De pronto, la caja comenzó a vibrar, y un oscuro portal se abrió frente a él, devorando la niebla. Un susurro le prometía respuestas, pero también advertencias. El eco de los lamentos se elevó, redoblando en su cabeza. La pregunta quedó allí, flotando en el aire pesado. ¿Está dispuesto a cruzar esa puerta y enfrentar lo que se oculta más allá? Sin poder resistirse, Javier respiró hondo. La decisión estaba tomando forma en su mente, pero el precio aún era desconocido. Mientras avanzaba, la niebla se cerró detrás de él, sellando su destino y dejando al pueblo en un monstruoso silencio. Una expectativa palpable. ¿Qué encontraría al otro lado del portal? La risa de su familia, o tal vez la sombra de su propia perdición. La niebla murmuraba, y la verdad lo aguardaba. A través del portal, Javier sintió una brisa helada que le caló hasta los huesos. La oscuridad lo envolvió, como un manto incómodo, que se aferraba a su piel. Al otro lado, el aire era denso y cargado de un olor a humedad y descomposición, como si el tiempo no hubiera pasado nunca. Tal vez no era solo un cambio de lugar, sino también de tiempo. Los ecos de risas y juegos se desvanecieron, reemplazados por lamentos ahogados y susurros de desesperación. Paso a paso, se adentró más en una dimensión que parecía sacada de sus peores pesadillas. Los rostros de las sombras seguían presentes a su alrededor, pero ahora estaban difusos, como imágenes en una pantalla de televisión, mal sintonizada. Cada sombra se movía, danzando en un vaivén, como si estuvieran atrapadas en una eterna tortura. Fue entonces cuando vio una figura familiar entre la bruma. Su corazón se detuvo un momento. «Emma», susurró, casi sin aliento. La pequeña estaba allí, pero su rostro no sonreía. Estaba pálida, como si la vida la hubiera abandonado. Estiró su mano hacia ella, pero se desvaneció de inmediato, dejando solo una risa distante que resonaba en sus oídos. La desesperación se apoderó de él. Era este el precio de su deseo. «¡Devuélvela!», gritó, su voz desgarrándose en la negrura. «¡Devuélveme a mi familia!». Pero no hubo respuesta, solo el eco de su grito, rebotando sin compasión, burlándose de su sufrimiento. Las sombras empezaron a acercarse, murmullos inaudibles, llenando el aire, como una tormenta de voces que se entrelazaban en un solo canto. Era un canto de advertencia, de lamento y de algo más. «Si quieres a tu familia, debes actuar». Resonó la voz del anciano nuevamente, pero esta vez venía de todas partes. «Tu deseo no se puede cumplir sin un sacrificio». Javier se sintió abrumado. ¿Qué era lo que le estaban pidiendo? Sin poder contenerse, miró a su alrededor. «¿Qué quieren de mí?». La desesperación se reflejaba en sus ojos. Las sombras brillaban con un destello de anticipación. «No tengo nada, ya lo perdí todo». Pero en un rincón de su ser había algo que aún guardaba, un oscuro secreto que había evitado reconocer. Una revelación comenzó a abrirse camino. En su mente recordó la noche del accidente, el momento en que todo se desmoronó. Inmediatamente, el dolor de la culpa lo golpeó con fuerza. No puedes cortar la venda de este sufrimiento sin darte a ti mismo en el proceso.
insistieron las sombras. El verdadero amor requiere sacrificio, Javier. ¿Estás dispuesto a dar tu vida para salvar la suya? ¿O permanecerás aquí, como nosotros, atrapado en la negrura para siempre? El frío recorrió su espalda. La opción era clara, pero desgarradora. Sacrificar su propia existencia por una esperanza. Las sombras parecían cosquillear de emoción. La atmósfera se tornaba opresiva. Malditos. No permitiré que se lleven mi amor. No así, pensó, mientras la angustia se convertía en rabia. Decidido, miró hacia la caja, que se mantenía latente a su lado, vibrando suavemente. «¡Dame la fuerza!», gritó a la noche implacable. «¡Dame lo que sea necesario para proteger a mi familia!». Con sus últimas palabras, sintió una energía oscura expandirse a su alrededor. Un vórtice que se formaba, absorbiendo la luz de su voluntad. Pero no todo estaba claro. Las sombras comenzaron a reír nuevamente, esta vez con una risa más profunda, una que resonaba con ecos de lo siniestro. «Tus esfuerzos, Javier, serán en vano. La oscuridad siempre acepta, pero nunca da». Mientras el portal cobraba vida, Javier supo que había cruzado una línea de no retorno. Pero, ¿a qué costo? La neblina se intensificó, cerrándose sobre él y replicando su angustia. De repente, sintió cómo la caja comenzaba a liberarse con un brillo ominoso, amenazando con transformarse en algo más terrorífico. Con cada aliento que daba, la pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de abrazar la oscuridad y lo que ello significaba para reunir a su familia? ¿O se convertiría en una sombra más en este abismo sin fin? Así, la niebla lo envolvió y un nuevo grito, uno más desgarrador que los anteriores, emergió de las sombras. ¿Sería de su familia o del propio Javier? La densidad de la niebla se convirtió en un líquido quisquilloso que aferraba a Javier, haciendo que cada paso se sintiera como un traqueteo a través de aceite. Las sombras alrededor comenzaron a cobrar forma, una masa indistinguible de rostros torcidos y miradas vacías que se retorcían en su desesperación. Susurros ininteligibles llenaron el aire como un canto fúnebre, y en cada eco, Javier podía escuchar fragmentos de memoria, de su familia, de Emma. «¿Dónde estás?», gritó, sintiendo cómo la angustia le retorcía el corazón. Su voz no era más que un hilo en el vórtice de oscuridad que lo rodeaba. Mientras su desesperación aumentaba, un viento frío se levantó, barriendo las sombras como un mal presagio. En el centro de su miedo, la caja vibró de nuevo, y una luz tenue emergió, chisporroteando como una estrella perdida en la vastedad de la noche. Javier extendió la mano hacia la caja. «¿Qué tienes para mí?». La luz pulsante iluminó brevemente su rostro, y en cada destello vio visiones de su pasado, Emma riendo, su esposa sonriendo, sus días de felicidad desgarrados por el accidente. Aquellos recuerdos estaban allí, atrapados, como las sombras a su alrededor, suspendidos en este lugar retorcido. Con cada palpitar de la luz, las sombras se volvían más viscerales, adoptando formas más definidas. Un hombre apareció, su rostro demacrado y sus ojos huecos lo miraban con reproche. «¿La vida de los demás vale más que la tuya, Javier?», preguntó el hombre, su voz un chillido gutural. Javier sintió que su estómago se encogía. «Cállate, no tengo tiempo para tus palabras vacías», respondió, con rabia y vulnerabilidad en igual medida. Las sombras comenzaron a avanzar. Más figuras aparecieron, y cada una parecía llevar una carga de sufrimiento, una tristeza que era palpable. Ellos eran los perdidos, los que habían sacrificado todo y aún así no encontraron paz. Javier miró a su alrededor, angustiado por el sufrimiento ajeno, pero su pasión por recuperar a Emma prevalecía.
si es necesario sacrificarse. ¿Qué debo hacer?, preguntó, la duda quebrantando su resolución. La luz de la caja comenzó a titilar, como si respondiera a su desesperación. Las sombras se detuvieron, expectantes, y susurraron prietamente: «Tu sacrificio será mayor de lo que imaginas. Deberás enfrentar lo que bloquea la luz». Una voz resonó en su mente, una mezcla de desesperación y desafío. Un vórtice se abrió en el suelo frente a él, como un portal a un abismo negro, y sintió que la energía del lugar se intensificaba. En su fondo, parecía haber un eco de risas, pero eran risas retorcidas, burlonas. El mismo tipo de risas que había sentido por última vez en una tarde de verano. «No, no, no», gritó en medio del caos, retirándose un paso. Pero las sombras lo empujaron. «Tienes que hacerlo, Javier. Es tu única oportunidad». El suelo tembló, y las sombras, ahora más insistentes, comenzaron a moverse hacia él. Javier sintió el sudor frío correr por su frente. La caja chisporroteaba con ominosidad, y el portal detrás de él parecía engullir todo lo que creía saber. Finalmente, comprendió, para encontrar a Emma, debía fundirse con la sombra, arriesgar no solo su vida física, sino perderse a sí mismo. Estaba dispuesto a convertirse en parte de este mundo. Una incerteza helada lo atravesó. Las sombras hicieron una pausa, como si esperaran su decisión. «Si esto es lo que debo hacer, que así sea», murmuró, tomando un paso tembloroso hacia el deleite sombrío que se alzaba ante él. En ese instante, un grito desgarrador resonó detrás de él, y su corazón se congeló. «¡Papá!». Era Emma, pero su voz surgía del abismo, etérea y distante. El terror se apoderó de Javier. Ella no estaba lejos, solo atrapada en el eco de su propio terror. «¡Emma!», gritó, mientras el abismo lo atrajo más y más. Las sombras comenzaron a cerrarse, y el eco de su voz se desvaneció en la nada, dejando solo el lamento de la niña resonando por el aire. En un instante, una decisión ya irrevocable llenó su mente, y, con un último respiro, el abismo lo tragó, y las sombras comenzaron a reír, ecos de una risa que prometía lo peor. ¿Se convertiría en lo que temía, o lograría salvar a su hija de esta oscura condena? Una pregunta lo atormentó, mientras se convertía en parte de la oscuridad. ¿Realmente Emma lo estaba llamando, o era solo otra trampa de las sombras? Javier sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. El abismo lo engullía, pero no era un pozo oscuro cualquiera. Era un epicentro de dolor, soledad y ansias de venganza. Su cuerpo se estremeció mientras caía, atrapado en un torbellino de sombras que lo arrastraban hacia un lugar donde el tiempo y el espacio carecían de sentido. Los ecos de la risa burlona de las sombras resonaban en su mente, y una angustia desgarradora lo inundó. «¿Por qué no me dejáis en paz?», gritó, pero su voz se perdió en la negrura, convirtiéndose en parte del susurro colectivo de los olvidados. Al aterrizar, un frío intenso lo envolvió. Se encontró de pie en una sala oscura, con paredes hechas de una sustancia viscosa, pulsante como un corazón moribundo. Los rostros, que antes se desvanecían en sombras, ahora estaban ahí, fijos y claros, pero desprovistos de vida. Sus ojos vacíos lo miraban, como si evaluaran cada fibra de su ser. En el centro de la sala, la caja todavía brillaba, pero su luz era más débil, como si estuviera alimentándose de su temor. «¿Qué se supone que debo hacer aquí?», murmuró, sus palabras atrapándose en el aire húmedo y pesado. De repente, un murmuro colectivo emergió de las sombras, arremolinándose a su alrededor, cargado de una desesperación inminente. Era una súplica, una advertencia, un llamado a cumplir con lo que se había acordado. «Debes tomar el sacrificio de lo que más amas,
resonó una voz profunda, filtrándose a través del sonido de las sombras. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier, y su mente se llenó de imágenes de Emma, de su risa, de sus abrazos. No, no puedo. Las sombras comenzaron a cerrarse, y susurros de angustia llenaron la sala. Ella está atrapada por tu culpa. Debes elegir, gritaban en coro, intensificando su desesperación. ¡No!, gritó Javier. Se centró en la caja, cuya luz temblorosa radiaba su propia negación, como un faro en medio de la tormenta. Si tengo que sacrificarme, lo haré por ella, no a costa de su vida. De repente, sentía que más sombras emergían del abismo, cada una más aterradora, más clamante por su atención. Le susurraban recuerdos compartidos de aquellos que había perdido, recordándole sus errores y la oscura verdad de sus decisiones. Javier se aferra a su determinación, pero las sombras lo empujaban, queriendo romperlo, queriendo desgastarle su voluntad. «Muéstrame a Emma», exigió, su voz resonando con un tono desafiante. Las sombras se detuvieron, y detrás de nosotros, la caja comenzó a vibrar con fuerza, como un tambor de guerra, enviando pulsos de luz temblorosa a la penumbra. El aire se volvió eléctrico, y entonces, una figura comenzó a emerger del oscuro abismo. Era ella, la imagen de Emma, con su vestido blanco ondeando a su alrededor, como si estuviera flotando. Su rostro, aunque hermoso, mostraba una tristeza profunda. «Papá», murmuró, casi un lamento, «¿por qué no me ayudas?». Javier sintió como si sus entrañas se retorcieran. «Estoy aquí, Emma. Voy a sacarte de aquí». Las sombras se lanzaron hacia él nuevamente, sus manos frías tirando de su cuerpo, arrastrándolo hacia el fondo. «Debes decidir», resonó la voz. «¿Qué estás dispuesto a perder para salvarla?». El tiempo pareció detenerse. Cada opción se presentó ante él, como un laberinto tortuoso, lleno de puertas cerradas. Javier sabía que la elección que debía hacer podría costarle todo, pero su amor por Emma era más fuerte que su miedo. «Te salvaré», gritó a las sombras. «Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa». Y al decirlo, la sala tembló. Se formó un torbellino de luz intensa, y en su interior, fragmentos de su memoria y los gritos de las sombras se mezclaron. Las paredes comenzaron a desvanecerse, revelando un paisaje de pesadilla, con figuras conocidas, atrapadas en su propio tormento. De repente, un eco resonante surgió detrás de él. Pero detrás del amor siempre acecha la verdad. Era la voz de un viejo conocido, resonando de una manera inquietante. El abismo abierto temblaba una vez más, y una decisión aterradora empezaba a cobrar vida en su mente. ¿Tendría realmente el poder de salvar a Emma? ¿O todo sería una ilusión más de las sombras? La risa escalofriante de las criaturas llenó el aire, prometiendo que el verdadero horror apenas comenzaba. Sin tiempo que perder, Javier se giró hacia su hija, y la verdad lo golpeó como un trueno en plena calma. «¿Qué deberías hacer?», lo cuestionó la voz en su mente, y ahí, en la luz tambaleante, pudo ver el verdadero precio de su ansia por salvar a Emma. ¿Podría soportar la verdad que le esperaba? Estaba realmente listo para descubrir a qué costaría salvarla. La oscuridad se cerró a su alrededor, y con un grito que desgarraba el silencio, Javier se lanzó hacia la luz que prometía responder. El torbellino de luz giró como un huracán, elevando fragmentos de recuerdos rotos que flotaban alrededor de Javier. Vio su vida, los momentos pasados arrasados por el eco de risas y lágrimas, los instantes felices con Emma, se entrelazaron con fantasmas del pasado, sombras vestidas de arrepentimiento que lo rodeaban. Cada rostro le recordaba qué estaba en juego. «Emma, todo va a estar bien», gritó, aunque su voz empezó a desvanecerse en la neblina. El pánico creció,
Al ver cómo las sombras eran absorbidas por el caos a su alrededor, la luz de la caja temblaba, como si el mismo universo se retorcía bajo el peso de los secretos que Javier no había querido enfrentar. ¿Cuánto dolor estás dispuesto a soportar?, susurraron las voces en coro. Cada palabra lo mordía como un veneno. Escalofríos recorriendo su cuerpo al escuchar susurros de seres que conoció, de decisiones que había tomado. ¿Todo lo que amas? ¿O la verdad que ocultas? Javier se cubrió las orejas, tratando de bloquear los ecos, mientras giraba su atención hacia Emma. Ella seguía ahí, flotando entre luces y sombras. Su rostro ahora mostraba una angustia palpable. «Papá, no dejes que te arrastren. Lucha». La desesperación en sus ojos era suficiente para que el instinto paternal se disparara. El espacio se amplió a su alrededor, signos de un mundo que se estuvo desmoronando. Las paredes viscosas se arrugaban como carne muerta. El aire olía a tormento. Sin embargo, Javier podía sentir algo más, una fuerza, una conexión inquebrantable, que crecía entre él y Emma. «No haré lo que ellos dicen», proclamó, su voz resonando con una mezcla de rabia y determinación. Las sombras se estremecieron. Murmullos de ira emergieron de sus labios inexistentes. «El amor es una prisión. Solo hay dolor si decides aferrarte a ello». Javier sintió un tirón en su corazón. La verdad de lo que había perdido lo abrumaba. «¿Qué verdad?», preguntó, asustado. Las sombras rieron con ecos oscuros. «Haz lo que debes hacer. Renuncia a tu humanidad, o perderás a tu hija para siempre». El sudor frío comenzó a deslizarse por su frente. «No puedo abandonarla», aulló, sintiendo que el suelo debajo de sus pies temblaba. La luz de la caja brilló con más fuerza, como si comprendiera su conflicto interno. La energía en el aire se volvió palpable, vibrando con cada latido de su corazón. Un susurro más claro emergió entre la neblina. «Para salvarla, elige el sacrificio que te consume, tu memoria. La verdad es tu dolor». Javier sintió un estremecimiento en cada fibra de su ser. ¿Podría realmente renunciar a su propia historia, a los recuerdos que lo definían, para salvar a su hija? La imagen de Emma se tornó borrosa. Su figura comenzó a desvanecerse. «¡No, no!», gritó, extendiendo sus manos hacia ella, pero la distancia entre ellos se amplió. «Si pierdo eso, ¿quién seré?». Una risa escalofriante resonó, y las sombras arremetieron contra él. ¿Te aferras a la vida o a las memorias que te hacen persona? El abismo a su alrededor se agitaba. Los ecos de conocidos, de amores, de risas perdidas llenaban el espacio. Javier sintió un gran vacío en su pecho. Mientras los recuerdos se desvanecían, la maldición de la verdad lo envolvió. «No te vayas, Emma, no te vayas», rogó, su voz quebrándose en un grito desesperado. Y en ese instante de terrible claridad, comprendió. La oscuridad no era el fin. Era una elección. La verdad, por más dolorosa que fuera, siempre podría traer redención. «Estoy listo para el sacrificio», gritó, aguijones de dolor atravesando su corazón. Y con esta revelación, un enérgico giro en la luz de la caja lo atravesó, como un rayo fulgurante. Era el momento de decidir, y una sombra lo tomó entre sus garras. «Te advierto, Javier, hay la verdad primero, y ella ya no será la misma». Antes de que pudiera responder, un estruendo lo arrastró a otro abismo, y una racha oscura le cubrió la mente, dejando en el aire la pregunta aterradora: ¿podría realmente salvar a Emma? ¿O había condenado a su propia hija de una manera mucho más oscura? El horror apenas comenzaba a apretar sus garras, dejando una única certeza: la luz que deslumbra también hiere. El vacío se trajo consigo un silencio opresivo,
como si la oscuridad misma estuviera contenida en cada rincón del abismo en el que Javier había caído. De repente, en esa quietud escalofriante, un grito resonó. Era Emma, su voz quebrada y urgente, un eco que atravesaba la bruma. «¡Papá! ¡Ayúdame!». La súplica penetró el corazón de Javier como un puñal. Rápidamente, el lugar se transformó en un laberinto de sombras en movimiento, que se retorcían alrededor de él. Las paredes, antes viscosas y distorsionadas, comenzaron a adoptar formas familiares. Cada figura parecía una sombra de su pasado, de aquellos momentos que había tratado de enterrar. «No puedo perderte», gritó, incluso cuando las sombras comenzaron a rodearlo, absorbiendo lentamente la energía de su ser. Los rostros de sus miedos brotaron a su alrededor. El de su padre decepcionado, el de su madre llorando, y el de Emma, mirándolo con reproche y tristeza. «¿Y qué has decidido?». La voz de las sombras resonó, como una serpiente que susurra detrás de ti. «¿Acaso te aferrarás a eso? ¿A tus recuerdos? ¿A tu culpa? ¿A tu humanidad? ¿O romperás la cadena y te liberarás del dolor?». Javier sintió un sudor frío en su frente, mientras un pensamiento comenzaba a tomar forma. ¿Era esto un juicio final? ¿Una elección entre su humanidad y la vida de su hija? «Emma, aguanta. No voy a dejarte», murmuró, sintiendo que las sombras comenzaban a aplastarlo. Con cada paso que intentaba avanzar, todo se volvía más gris y apagado. La neblina era espesa, como un manto que lo oprimía. Estaba atrapado en una burbuja de desesperación, donde los ecos de sus elecciones pasadas resonaban con un dolor punzante. Las memorias de sus errores regresaban, como espectros clamando por atención, impidiendo su avance. «Recuerda, Javier». Una sombra con rostro familiar se acercó. «La única salida es a través del olvido. Olvida y salva a tu hija». Era la voz de su madre, dulcemente cargada con la tristeza de una vida llena de decisiones fallidas. Olvidar significa renacer. Entonces, es la única manera. Mientras escuchaba, su atención se desvió nuevamente hacia la imagen borrosa de Emma, que ahora parecía luchar por mantenerse visible. «¡Papá! ¡Papá!». Su voz sonaba más tenue, como un susurro en el viento. Javier, con cada latido de su corazón, sabía que la decisión debía tomarse pronto. Las sombras comenzaron a cerrarse sobre él, heladas y voraces. «¿Cómo podría conseguirlo sin perder mi esencia? Estoy dispuesto a pelear», aulló, apretando los puños, sintiendo cómo la desesperación agitaba su interior. En ese instante, un destello de luz emergió de la caja, iluminando su alrededor con una intensidad casi cegadora. Una figura familiar se materializó, una versión más joven de él mismo, sonriendo con esperanza. «Sigue adelante, Javier. No temas a la verdad. Aunque duela, es lo que te hace humano». Las sombras se encrespaban a su alrededor con furia, mientras la figura de su infancia extendía la mano hacia él. «Decides quién eres al elegir lo que amas». «¿Quién soy?», se preguntó Javier, todavía dudando. La chispa de la luz lo envolvió, y en un momento de claridad, entendió que no podía dejar que el miedo definiera su elección. Justo cuando su mano tocó la luz prometedora, un grito desgarrador retumbó en el aire, haciendo temblar su corazón. «¡Papá! ¡Por favor!». Era Emma, y en su tono había un clamor desesperado. La luz de la caja comenzó a pulsar, cada latido resonando con un poder inimaginable. «¡No te vayas, Emma!», aulló, sintiendo que el abismo comenzaba a desvanecerse. Pero cuando la luz alcanzó a las sombras, éstas se abalanzaron como instinto primigenio, dispuestas a consumirlo todo. Javier sintió un escalofrío recorrerlo, y en ese instante crucial,
La luz centelleó y susurró: elige rápido. Renuncia o lucha. Puedes perderlo todo o salvar a tu hija. El terror se desbordó en él. ¿Qué camino tomaría? ¿Sería capaz de resistir la oscuridad y salvar a Emma? ¿O el miedo lo arrastraría hacia el olvido eterno? Mientras la ansiedad crecía en su pecho, una devastadora claridad se presentó frente a él. En medio de la tormenta, un último grito resonó. La elección estaba a punto de ser revelada. Y con cada segundo, el tiempo de acción se agotaba. La luz tembló, y todo a su alrededor se tornó en un oscuro silencio. Solo había una pregunta en su mente. ¿Podría realmente ser un héroe en su propia historia? Javier respiró hondo, sintiendo la tensión por cada poro de su piel. La luz de la caja chisporroteaba. Cada pulso resonaba en su corazón, como un tambor de guerra. Los ecos de Emma continuaban llamándolo, pero la oscuridad a su alrededor luchaba para ocultar su voz, como si fuera un canto de sirena, deseando arrastrarlo a las profundidades del abismo. «¡No, Emma! ¡No voy a permitir que me lleven!», gritó, con el eco de su voz resonando en las sombras. La luz de la caja iluminaba su rostro, dándole fuerzas, y le recordó por qué había llegado hasta allí. No era solamente una cuestión de su propia vida, sino del futuro de su hija. Las sombras comenzaron a acercarse, cada figura un recordatorio de sus peores miedos. «El sacrificio será la clave», susurraban con voces retorcidas, que parecían venir de todas partes. Javier cerró los ojos un momento, enfocándose en el amor que sentía por Emma. Era esa conexión, ese deseo de protegerla, lo que lo mantenía en pie. «No puedo dejar que se lo lleven. No puedo permitir que vuelvas a sufrir», dijo con voz firme. La luz de la caja se intensificó, como si respondiera a su declaración. Las sombras comenzaron a gritar en un coro de dolor y rabia. «El amor es tu debilidad», repetían, pero Javier sintió que su determinación crecía. «Es mi fortaleza», respondió, abriendo los ojos, como si esa afirmación hubiera rompido un hechizo. Un torrente de luz emergió de la caja, iluminando la sala oscura y revelando las verdaderas caras de las sombras que lo rodeaban. Seres perdidos, sufridos, pero también humanos. «¡Mira!», gritó una de las figuras. «Si renuncias a tu humanidad, quizás puedas salvarla. Pero, ¿a qué costo?». Javier parpadeó, sintiendo cómo la verdad caía a sus pies. Todo había sido un juego de poder, una trampa que lo llevaría a perderse para siempre. «Está esto en mí. No les daré ese placer», gritó, cada palabra llena de desafío. La luz tomó un tono dorado y brillante, envolviendo a cada sombra. Un silencio sepulcral se hizo presente. Las risas cesaron, y en ese instante, la figura de Emma se materializó frente a él, más clara que nunca. «Papá», susurró, pero su voz era distinta, impregnada de tristeza y decepción. «Hazlo, papá. Libérate de sus garras. A cualquier costo». Pero Javier, en su más profundo ser, comprendió la trampa. «No, no puedes dejar que eso te saque de mí. Yo te salvaré». La luz de la caja iluminó todo a su alrededor, y una tormenta de imágenes se desató, símbolos de dolor, pero también de esperanza. «¿Qué estás dispuesto a perder?». Voces en el aire le gritaron. «Lo perderé todo», aulló, y al hacerlo, las sombras comenzaron a desvanecerse. Arrastradas por su grito de desesperación y determinación, la figura de su madre apareció. Su mirada era serena. «Elige, Javier, el sacrificio de negar el miedo, de no dejar que termine aquí». «¡No más!», gritó, sintiendo como algo dentro de él se rompía. Diferente a antes, en lugar de desesperación, sentía empoderamiento.
La luz amplificaba cada sentimiento, cada recuerdo de Emma, pasando la tarde a su lado, y se dio cuenta que el verdadero sacrificio podría no ser lo que pensaba, sino enfrentar su verdadero yo. Las sombras se lanzaron hacia él, pero con cada palabra que pronunciaba, se desvanecían. He tomado la decisión. No cederé a la oscuridad. Mientras la luz crecía, él dejó fluir sus recuerdos. Cada risa, cada lágrima, cada momento de felicidad se entrelazaron en algo más fuerte que cualquier sombra. Para liberarte de tu condena, debes aceptar quién eres. Resonó la voz de las sombras. Pero Javier ya las había sobrepasado. Avanzando hacia el resplandor que se intensificaba, se acercó a Emma. «Papá, no te vayas». La voz de su hija era un eco, pero esta vez sonaba más cercana. «Siempre estaré contigo, aunque no lo veas». Javier comprendió el secreto. El verdadero amor no significaba dejarse llevar por el sacrificio, sino enfrentar la oscuridad en su corazón y abrazar su pérdida. La luz estalló, cada fragmento brillando con cada recuerdo, con cada sacrificio que había hecho. Y en lugar de caer al abismo, todos los recuerdos fueron absorbidos por ese resplandor. Un estallido de luz lo envolvió. El frío se desvaneció. Una calidez se apoderó de su cuerpo. Y entonces, todo volvió a caer en un silencio radiante. Se sintió ligero, como si se hubiera sacudido el peso del mundo. De repente, el vórtice se cerró, las sombras gritaron su nombre, y él estaba frente a su hija, sosteniéndola entre sus brazos nuevamente. Era Emma, sonriendo, su luz más viva que nunca. «Papá», su voz llena de alegría, y él sintió la certeza de que ella estaba allí, en ese mismo momento. «Lo logramos», murmuró, un aliento aliviado escapando de sus labios. Las sombras ya no tenían poder sobre él. Con su amor y su certeza, no era solo un padre, era un protector. El paisaje se iluminó, y la oscuridad que una vez fue su prisión se transformó en un camino cálido y dorado. «Ahora podemos ir a casa», dijo Javier, mientras un nuevo futuro se desplegaba ante ellos. La carretera maldita se desvaneció, y con cada paso, su corazón se llenó de esperanza. Un capítulo cerrado, pero una vida nueva acababa de comenzar. La oscuridad había sido superada, no por la pérdida, sino por el poder del amor verdadero, que nunca se desvanece. Javier y Emma se dieron la mano, atravesando la luz hacia un nuevo destino, dejando atrás las sombras y la maldición de la carretera oscura. Y así, la despedida contundente selló su viaje hacia adelante. Solo el tiempo lo diría, pero por ahora, la vida era suya para vivir. Y tú, querido lector, no puedes quedarte atrás en esta aventura. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo. Eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando contenido impactante. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es el momento de mostrar tu apoyo.